Hola, vamos a ver acá un poco sobre la actividad que les había propuesto para la clase virtual, la primer clase. Bueno, lo que teníamos que hacer primero era escuchar el video que les mandé sobre el cuento El Camino de la Luna, ¿sí? A partir de ahí tenían que tomar diferentes elementos, personajes, paisajes que estuviesen escuchando y viendo en su interior sobre eso que les llamaba la atención en el cuento y anotarlo en un papel. Y en base a eso elegir 3 elementos para que podamos hacer una composición. ¿Bien? Esos elementos los tenían que dibujar en papel y recortarlos. Muy básicos, ¿no? Yo, por ejemplo, elegí la casa y la luna. Y también elegí los arbustos o el prado, que lo voy a representar a través de un elemento natural directamente. Bien, lo primero que teníamos que hacer entonces era con la arcilla amasarla, golpearla, ¿sí? Y como ya sabemos, estirarla con los listones para poder generar un mismo espesor, ¿sí? Y pasarle la parte de la sierrita para poder sacar todo tipo de imperfecciones y de burbujas, y la parte lisa para volver a alisar la pasta. Una vez que tenemos eso, que está la pasta en condiciones para ser usada, ¿qué vamos a hacer? Teníamos que elegir una figura geométrica que quisiéramos. Yo, por ejemplo, elegí el círculo, tomé algo circular, lo apoyé sobre la pasta y lo corté para obtener la forma. Ustedes pueden elegir cualquiera de los otros elementos, por ejemplo, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, un círculo. Bien, una vez que la tenemos cortada, le pasamos una esponjita húmeda para poder emprolijar los bordes. Y esta va a ser nuestra placa, donde vamos a empezar a probar texturas, impresiones, y además donde vamos a poder tener una muestra de los óxidos con los que vamos a trabajar después durante el año, ¿sí? Entonces ahora tenemos que componer en base a los elementos que habíamos elegido, decir, bueno, ¿cómo armo yo esta viñeta o esta placa? Este dibujo que vamos a componer acá. Yo, por ejemplo, me imaginé la luna aquí, me imaginé la casita por debajo, y ahora vamos a empezar a ver también el tema de los planos, para poder generar planos en la bidimensión. Acá estamos viendo la bidimensión. Entonces, por ejemplo, la casita puede estar sobre una tierra, y por delante de la casita imagino que pueden estar los arbustos. Por ejemplo, generando presión sobre estas ramitas de pino que encontré en casa, le podemos pasar la cuchara o una piedra, lo que tengan en casa. Bien, y ir generando texturas. Así podemos hacer en todo alrededor. Y acá, que podemos ver que tengo diferentes planos, uno más adelante, que serían estas ramitas. Tengo otro por detrás, que sería la casita, y por último la luna. Bien, entonces así puedo seguir repitiendo esta textura en las impresiones de las ramitas. Después voy a agarrar la casita en este caso y la voy a marcar apenas con una línea, como copiándola. Así. La retiro. Ahí me quedó. Y ahora hago lo mismo con la luna. No tiene que ser perfecto. Nos sirve
como para imaginar la composición. ¿Sí? Figuras simples. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir diferentes texturas para cada cosa. Yo, por ejemplo, la luna me la imagino con sus cráteres. Entonces, esta herramienta me da la posibilidad de generar algo similar. También dejo espacios libres, ya que al usar el óxido se concentra mucho más cuando hay una textura. Se mete en la textura y es donde queda más cargado, más oscuro. Y en el resto de la superficie donde no hay textura, si nosotros le pasamos una esponja, podemos liberar la superficie y hacerla más luminosa. A la casita, por ejemplo, le puedo hacer su techo solo con líneas. Le puedo hacer su puerta. Y le puedo hacer sus maderas. Y estoy utilizando diferentes herramientas y diferentes texturas visuales, ¿sí? Al fondo, no sé, puedo utilizar esta misma rama y generar estrellitas. En una zona puede estar más cargado de textura y en otra más libre. Bien, una vez que esto se seca, cumpliendo siempre con el objetivo de que estén las tres figuras, de que haya una composición en el plano de diferentes planos, unos más adelante y otros más atrás, y de diferentes herramientas para generar diferentes texturas visuales. Bueno, una vez que esta placa se seca, ¿sí?, que está bien seca, vamos a proceder a pintar con los óxidos. En este caso adelanto un paso, les muestro en esta placa que está seca, ven que está blanca, es la misma textura que utilizamos con las ramitas de acá atrás, las ramitas de pino. Entonces quiero que vean, elijo diferentes óxidos para diferentes partes de esta composición. No tienen por qué usar todos, pero por lo menos 3. Por ejemplo, puedo elegir el óxido de hierro para la casita, para hacer una casita roja. Puedo elegir el óxido de manganeso para generar todo lo que es el pasto o la tierra. El óxido de cromo para hacer todo lo que son las ramas. Para la luna, bueno, puedo elegir el de cobalto o el óxido de manganeso otra vez, ¿sí? En este caso tenemos el que acabamos de preparar en el otro video, que es el óxido de cobre, que me va a dar unos tonos marrones y unos tonos medios turquesas o verdosos si le pongo el esmalte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mojamos el pincel en el óxido y aplicamos, sobre todo que se meta bien en las incisiones que hicimos recién con la textura. Que ingrese bien ahí. Que es donde más se va a resaltar después el óxido, ¿sí? Bien, dejamos que se seque. Y una vez que está seco, lo que vamos a hacer es retirar todo el excedente. Yo ahora estoy apurando el proceso, pero cuando está seco sale más fácil. ¿Ven que va quedando en la esponja? Es retirarlo de la superficie plana para que pueda quedar más concentrado en la textura, ¿ven? Entonces, cuando esto se hornee, ¿qué va a pasar? Esto va a quedar mucho más clarito y esfumado, y esto va a quedar bien concentrado. Y eso es una de las ventajas que nos da el óxido como pátina, ¿sí? Bien.